En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. La ofrecemos por las siguientes intenciones. Oramos también en esta Eucaristía por el eterno descanso de Walter Urgiles, Angelita Martínez Álvarez, Juan Manuel García, Roydin Alexander Guerrero y Ruperto Medina. Y por el cumpleaños de Gregoria Petrolcini. Con estas intenciones vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Convierte a ti, Padre eterno, nuestros corazones, para que buscando siempre lo único necesario y poniendo en práctica las obras de caridad, nos concedas permanecer dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Primera lectura. Lectura del libro de Deuteronomios. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: El Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas leyes y decretos. Guárdalos, por lo tanto, y ponlos en práctica, con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, guarda sus leyes, mandatos y decretos, y escucha su voz. Hoy el Señor te ha oído declarar que tú serás el pueblo de su propiedad, como Él te lo ha prometido, pero solo si guardas sus mandamientos. Por eso Él te elevará en gloria, renovará y expondrá por encima de todas las naciones que has hecho. Y tú serás un pueblo consagrado al Señor, tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.
Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para observar exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando hayas aprendido tus justos mandamientos. Quiero cumplir tu ley exactamente. Tú, Señor, no me abandonas. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Señor, transfórmanos con tu palabra. Señor, transforma nuestro corazón. Queremos cambiar toda nuestra vida y así poder dar fruto de este amor. Queremos cambiar toda nuestra vida y así poder dar fruto de este amor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los injustos, sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de esta palabra del día de hoy. Fíjense que la primera lectura del libro del Deuteronomio nos dice: el Señor tu Dios te manda hoy que cumpla estas leyes y decretos. Guárdalos por lo tanto y ponlos en práctica con todo tu corazón y con toda tu alma. A ver, la ley de Dios hay que ponerla en práctica ¿con qué? ¿Con él? ¿Con el qué? Corazón. Y con toda nuestra alma. Es decir, que tenemos que colocarle empeño, alma, vida y corazón para poder cumplir en nuestras vidas la voluntad ¿de quién? De Dios. Ahora bien, me hace pensar un poco, ¿no? En aquellos que terminan metidos en las sectas y dicen: es que cuando yo era católico, le puso alma, vida y corazón para ir a la Santa Misa. ¿Sí o no? No. Pero hablen, que yo no como gente. A ver, cuando alguien que era supuestamente católico termina metido en una secta y dice: es que cuando yo era católico, la pregunta es, ¿le ponía alma, vida y corazón para ir a la Santa Misa? No. ¿A escuchar la palabra de Dios? No. ¿A hacer oración? No. Entonces no estaba cumpliendo las leyes ni los preceptos ¿de quién? De Dios. Tan sencillo como eso. Fíjense que 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice que aquellos
que se dejan llevar por espíritus seductores reniegan de la fe verdadera y se dejan llevar por espíritus seductores y por doctrinas diabólicas. Después terminan diciendo, ahora sí encontré al Señor Jesús. Mentiras. Esas son mentiras, porque el diablo también utiliza incluso la palabra de Dios para engañarte a ti. Y si quieren un ejemplo de eso, recuerden el Evangelio donde Jesucristo fue tentado, las tentaciones de Jesús en el desierto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Después de 40 días y 40 noches, ¿qué sintió Jesús? Ustedes han leído la palabra de Dios. A ver, después de 40 días en el desierto, ¿sí?, haciendo ayuno y oración, 40 días, 40 noches, ¿qué sintió Jesús? Hambre. Entonces el diablo, sabiendo que Jesús tenía hambre, ¿qué fue lo primero que le ofreció? Pan, comida, ¿sí? Por eso le dijo, convierte estas piedras, y Jesús le dijo, escrito está. Después el diablo, dándose cuenta que con el pan no lo pudo tentar, lo subió a un cerro y le mostró todo el reino del mundo, todos los poderes. ¿Y qué le dijo el diablo? Si te postras y me adoras, todo esto será tuyo. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito está, a un solo Dios servirás, a un solo Dios adorarás. Después que el diablo se dio cuenta que ni con la comida, ni con los poderes del mundo podía tentar a Jesús, sabiendo y conociendo, y se dio cuenta que Jesús conocía la palabra de Dios, lo tentó con la misma palabra. Y le dijo, escrito está que si tú te tiras, los ángeles del cielo te van a ayudar y todo lo demás, ¿sí? Y Jesús le respondió con la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, hoy en día, ustedes y yo debemos aprender a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros le colocamos alma, vida y corazón para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? Fácil. Primero, oración. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo oramos? Si a veces comenzamos el rosario y nos da un hambrero, nos da un sueñero, ¿sí? Como algunos aquí en la capilla que quedan dormidos, ¿sabes? Los ve uno cabeceando, ¿sí? Entonces no le ponemos alma, vida y corazón. No le ponemos alma, vida y corazón para cumplir la voluntad de Dios. Luego dice, has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas. O sea, Dios es nuestro Dios si nosotros caminamos ¿por dónde? ¿Por nuestras? No. Se equivocaron. Pónganse en pila. A ver, dice, has oído al Señor declarar que Él será tu Dios, pero solo si tú caminas por sus sendas, no por mis sendas, por la senda ¿de quién? De Dios. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos? Que caminamos supuestamente siguiendo a Dios, pero por nuestras propias sendas. ¿En qué sentido? Me dijo una vez una señora, padre, es que yo voy a misa cuando a mí me nace. Ay, qué bonito, ¿sí? Pues cuando usted te enferma, le dije yo, y le pida a Dios, Dios la va a sanar cuando a Él le nazca. Así de fácil. Porque tú no vas a obligar a Dios a sanarte cuando tú no le has dado a Dios lo que a Dios le corresponde. ¿O sí? No, eso no es así. Entonces, debemos caminar por las sendas ¿de quién? De Dios. Y una de las maneras para caminar por la senda de Dios es la oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a la oración? ¿Cuánto tiempo? Segundo, la Eucaristía. Hay gente que sabe que hoy había misa y no vino a misa. Tenía que ordeñar, tenía que trabajar, tenía que hacer esto, muchos pretextos, ¿sí? Muchos pretextos para Dios. Pero si estuvieran enfermos, estuvieran en misa. Así de fácil. Y si se le hubiese muerto un familiar, dejan de trabajar, dejan de hacer lo que están haciendo, porque tienen que ir ¿a dónde? Al velorio. Entonces, debemos caminar por la senda del Señor, guardar sus leyes, mandatos y decretos. ¿Cuáles son las leyes, los mandatos y decretos del Señor? A ver, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas. ¿Y qué más le agregó Jesús a ese mandamiento? Y al prójimo como a ti. Y fíjense lo que decía el Evangelio. Dice, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Porque el prójimo no solamente es mi amigo, el prójimo también es ¿quién? Mi enemigo. Porque todos somos hijos ¿de quién? De Dios. Solo que algunos caminan por la senda de Dios y otros quieren caminar por sus propias sendas, por sus propios medios. Pero todos somos hijos de Dios. Porque Dios hace nacer el sol sobre buenos
y malos, sobre justos e injustos, sobre todos. ¿Sí? Ahora, Dios es bueno con aquel que sigue sus caminos, los caminos de Dios. Entonces dice, fíjense lo que dice el Señor. Yo en cambio le digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. ¿Cómo nos cuesta, no? Padre, ¿cómo yo voy a perdonar la vecina mía que es una vieja chismosa, que me metió en tremendo problema? Y Dios me dice que la tengo que perdonar. No soy capaz. Hay gente que es rencorosa. Hay gente que es capaz de no perdonar. Hay padres que no perdonan a sus hijos y hay hijos que no perdonan a sus padres. Entonces no encuentran paz. No somos nosotros los jueces, es Dios. Cuando tenemos un problema con alguien, dejémoslo en manos de Dios. No apliquemos la justicia por nuestras propias manos, porque nosotros no somos dioses. Somos simplemente seres humanos que necesitamos de Dios. Y así como las otras personas cometen errores, nosotros también cometemos nuestros propios errores. Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso, y la verdad no está en él. Todos somos pecadores. Por eso dice el Señor, hagan el bien a los que los odian. Usted se imagina que yo como sacerdote diga, pues no vuelvo a hacer más misa porque la gente está hablando del cura. A mí que hablen y que digan lo que dice una canción, que digan lo que quieran, que hablen mal de mí. ¿Sí? A mí me da igual. Mire, yo, esto ya lo dije, vuelvo y lo repito, yo estoy hasta flaco, aguantando hambre, tanta pensadera. ¿Sí? Eso sí me preocupa a mí. Entonces dice, hagan el bien a los que los odian y rueguen. ¿Qué significa rogar? Orar, pedirle a Dios. Dice, oren por los que los persiguen, por los que los calumnian. ¿Cuánta gente no inventan cosas de nosotros? ¿Sí o no? Usted está haciendo algo bueno y la gente no ve lo bueno. La gente ve lo malo. Y si usted no está haciendo nada malo, la gente inventa algo malo. Tan sencillo como eso. Porque si usted anda con fulanito de tal es porque anda con esa persona. Si anda con X persona, porque anda con X persona. Que si está haciendo eso, ¿por qué lo está haciendo? ¿Sí? Entonces vivimos preocupados más por ese tipo de cosas. Entonces fíjense, oren por los que los persiguen y calumnian, para que así sean hijos de Dios. Para ser hijos de Dios debemos hacer la voluntad de Dios, no nuestra propia voluntad. Por eso el Señor le dice, esto han oído que se dijo, amen a tu prójimo. No, el evangelio de Dios no es eso, amar al que me ama. No, el evangelio de Dios es amar al que me odia, perdonar al que me hace del mal. Y el ejemplo claro es el Señor. Jesús estando en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios los perdonó a todos. Dios le dio el perdón a todos. Al que lo escupió, al que lo abofeteó, al que le colocó la corona de espina, al que le cargó la cruz, al que le estaba dando látigo, al que lo empujaba. A todos Dios los perdonó. Hasta a la gente que los calumniaron al Señor, que hablaron mal de Jesús. Porque cuando el que lo iba a condenar le preguntó a la gente comenzó a hablar cosas de mal de Jesús. A decir cosas malas de Jesús. No a defenderlo, como muchas veces pasa, ¿no? Nos llamamos hijos de Dios y al que menos defendemos es a Dios. Alguien me decía en estos días, es que Dios no necesita que lo defiendan. Eso es verdad, Dios no necesita que lo defienda. Pero si yo amo a Dios, yo tengo que defender ¿a quién? A Dios. Porque si usted está casado y ama a su mujer y alguien se va a meter con su mujer, ¿usted qué hace? ¿No la va a defender? ¡Ja! O se mete con su mamita, ¿no la va a defender? Dígame. Yo sí, así sea cura, ¿sí? Pero yo sí. Entonces, Dios, aunque no necesite que lo defienda, si nosotros lo amamos, debemos defenderlo de los ataques ¿de quién? Del demonio, del diablo. Porque el demonio ataca, el diablo ataca. El problema es que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta que hay muchas cosas dentro de nuestra propia vida familiar que vienen del demonio. Por ejemplo, no ir a la misa viene ¿de quién? ¿De Dios? No, eso viene del diablo. Tener pereza para las cosas de Dios, ¿eso viene de dónde? Del diablo. Porque tenemos energía para hacer otras cosas. Energía para ir a bailar, energía para ir a bonchar toda una noche, para ir a los toros coleados, ¿sí? Pero para ir a la misa, ay. Y el padre que habla, y habla, y habla, y nunca termina, ¿sí?
Sí, porque a veces nos da pereza escuchar las cosas de Dios. Entonces, terminemos con lo que dice la primera lectura. Fíjense, dice la primera lectura. Hoy el Señor te ha oído declarar. Caminará por su senda, guarda sus leyes, mandatos y decretos y escucha su voz. Fíjense que una cosa importante para ser buen cristiano es que nosotros debemos aprender a escuchar la voz ¿de quién? De Dios. Hay gente que va a hacer la oración y llega y pide y pide y pide y pide y pide, y después que terminó de pedir se paró y se fue. Y no le dio la oportunidad de hablar a Dios y no se dio la oportunidad de en el silencio escuchar a Dios. Y ese es un grave error en nuestras oraciones. Que vamos ante el Santísimo, vamos delante de Dios, nos arrodillamos y le pedimos: Señor, cuida a mi familia, Señor, ayúdame en el trabajo, Señor, que las vaquitas me paran de amor 8, si es mejor todavía, ¿sí? Que den 10 litros de leche, que el plátano no se me caiga, todo ese tipo de cosas. Le pidió a Dios y cuando terminó, bueno, Señor, Dios nos bendiga, vámonos, ¿sí? Y no se dio la oportunidad de estar un momento en silencio delante de Dios para aprender a escuchar la voz ¿de quién? De Dios. Dice la palabra de Dios que hubo alguien en el Antiguo Testamento que quería hablar con Dios o escuchar a Dios, ¿no? Y pensó que Dios estaba en el trueno, pensó que Dios estaba en el fuego, pensó que Dios estaba en el terremoto, en todos esos grandes acontecimientos. Y resulta que Dios estaba en una brisa suave, en el silencio de una brisa suave. Ahí estaba Dios. Dios está en el silencio. Y debemos aprender a hacer silencio en la oración. Pero si a veces vamos a misa y estamos en misa y estamos hablando, que hay gente que hay que mandarlos a callar en misa. ¿Por qué? Porque no vamos a escuchar a Dios. Por eso, queridos católicos, debemos aprender a escuchar a Dios. Para que el día de mañana no vayan a decir: es que cuando yo era católico. No, el buen católico escucha a Dios. El buen católico sigue al Señor. El buen católico pone en práctica los mandamientos de Dios. El buen católico hace lo que Dios le está pidiendo. Por ejemplo, ¿qué dijo el Señor? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida. ¿Y dónde se come el cuerpo y la sangre de Cristo? En la misa. ¿Y eso quién lo dijo? El Señor. No lo dijo más nadie, lo dijo Dios. ¿Qué dijo el Señor? Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. La que Cristo fundó está edificada sobre el fundamento ¿de quiénes? De los apóstoles. Y que tiene como responsable ¿a quién? A Pedro. Ahora, que usted se quiera ir a seguir chiringuitos por ahí, 4 tablas que monta fulano de tal, que antes era no sé qué, y ahora se le entregó al Señor Jesús, eso ya es su problema. ¿Sí? Pero no puede decir que no se le dijo en la iglesia. No puede decir que nadie me explicó a mí que la iglesia verdadera es una iglesia que está fundada sobre los apóstoles, que Cristo la fundó sobre los apóstoles, que la iglesia verdadera tiene sacramentos, Eucaristía, que lo instituyó Jesús, perdón de los pecados, que lo instituyó ¿quién? Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles? A quien ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. ¿Quién lo dijo? El Señor. Que la iglesia de Cristo tiene bautismo. ¿Y quién lo dijo? Jesús. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18 en adelante. Vayan por todo el mundo y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. La iglesia de Cristo tiene el sacramento del matrimonio. ¿Qué le dijo el Señor a los fariseos cuando los fariseos le preguntaron: ¿le es lícito uno divorciarse porque Moisés lo permitió? ¿Qué le dijo el Señor? Moisés lo permitió por la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio no era así. En el principio era hombre y mujer. Y los dos son una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Sacramento del matrimonio. ¿Cristo instituyó a sus sacerdotes? Sí. ¿Cuándo? En la última cena. Cuando le dijo a ellos, el Señor le dijo: tomen, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. Entonces, eso lo tiene la iglesia. Y como muchas veces nosotros abandonamos la iglesia de Dios por irnos a seguir doctrinas diabólica. Eso es como aquel hijo que tiene 15, 14, 15 años y en su casa lo tiene todo. Pero lo único que no le gusta es cumplir las normas. Entonces se sale de su casa donde tiene todo por no cumplir una norma, para dejar de tener todo simplemente para hacer con su vida lo que a él le da. Así hacemos muchos católicos. Estamos en la iglesia de Cristo, que lo tenemos todo. Pero como yo tengo muchas cosas que no estoy de acuerdo, entonces me salgo para hacer lo que a mí me da
la gana. Y así no es. Pues pidámosle a Dios Todopoderoso, queridos hijos, que ustedes y yo podamos siempre seguir la palabra del Señor. Vamos a resumir este evangelio que hemos escuchado en algo tan sencillo como esto. Dice el evangelio: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Entonces, la primera invitación que nos hace el Señor a la luz de la palabra de Dios de hoy es amar a nuestros enemigos. Segundo, hagan el bien a los que los odian. Hagámosle el bien a aquellos que nos hacen del mal, no importa. Usted haga el bien, usted preocúpese por cumplir la voluntad de Dios. Y Dios quiere que usted le haga el bien a aquellos que a usted le hacen el mal. Tercero, oren o rueguen por los que los persiguen y calumnian. Si hay gente que está hablando mal de ti, ore por ellos. No se ponga a hablar mal de ellos, porque estás cayendo en el mismo pecado. Pero si tú oras por ellos, Dios te va a bendecir a ti. Así de fácil. Y así seremos hijos ¿de quién? De Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a colocarnos de pie. Elevemos al Señor nuestras oraciones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros quienes estamos viviendo esta Eucaristía, para que la gracia de Dios nos acompañe, para que podamos poner en práctica el mandato del Señor, amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen y nos odian. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros familiares y amigos difuntos, especialmente los que hemos encomendado en esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Vamos a orar por todos los enfermos, aquellos que piden que hagamos una oración por ellos y están atravesando momentos difíciles a causa de la enfermedad, para que el buen Dios, Dios de la bondad y de la misericordia, pase sobre ellos su mano sanadora, les restablezca en la salud y puedan así volver a sus quehaceres diarios. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Fruto de la tierra, fruto de la vida y del trabajo del hombre, y ahora te presentamos, serán para nosotros pan de vida eterna, carne eterna. Bendito seas por siempre. Nuestras vidas te ofrecemos, en ti creemos, te vamos a dar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que por la gracia de este santo sacramento seamos dignos de alcanzar la conversión por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada a las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las ofrendas de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos.
Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Los que van a comulgar se pueden acercar, los demás en silencio se pueden sentar. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto, dice el Señor. Oremos. Acompaña, Señor, con eterna benevolencia a tu pueblo, al que fortaleces con estos divinos misterios, y ya iluminado con tus celestiales enseñanzas, acompáñalo con el consuelo de tu salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María.